¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Tu Español, un juego con las palabras, con los posesivos ahí. El día de hoy está Tessa conmigo, como todas las veces, dos hasta este momento. Y tenemos un tema muy especial, que es el Día de Muertos. Sí, es probablemente la celebración más famosa de México, junto con el 5 de mayo, que en realidad no se celebra en México, pero ya llegaremos ahí. Entonces, ¿cuál es el plan del día de hoy, Tessa? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Pues queremos hablar de esta celebración desde un punto de vista tal vez diferente a lo normal, porque siempre se habla de lo mismo, el folclore, del altar de muertos, conexiones prehispánicas y católicas. No está mal, pero creo que hay mucho más que decir al respecto. Especialmente como locales, nosotros tenemos como muchas historias, anécdotas, perspectivas de esta celebración que queremos compartir. Sí, justo, Día de Muertos, sobre todo después de la película de Coco, se volvió un producto de consumo, ¿no? Que es bastante curioso. Es parte de la globalización, de vivir en un mundo donde todos conocemos todas las culturas, pero sí vale la pena como ahondar un poquito. Ahondar quiere decir descubrir un poco, hablar un poco sobre o discutirlo, porque hay muchas cosas que sí nos identifican como mexicanos y Día de Muertos es una de ellas, ¿no? Entonces, vamos a empezar por una sugerencia de Tessa que es vivencias en escuelas, lo que incluye concursos y calaveritas. Cuéntanos, Tess, ¿por qué querías que empezáramos por esto? Es que este tema casi no se habla cuando compartimos esta parte de la cultura con personas que no son del país. Y es que cuando yo pienso en Día de Muertos, yo pienso en la primaria, en la forma de celebrar en las escuelas está como muy presente. Yo creo que es también uno de nuestros primeros acercamientos a esta celebración cuando somos niños. Desde muy pequeños, desde la escuela, te incitan, te llevan a decorar lo que es el altar de muertos en la escuela. Entonces, cada grupo, desde muy pequeñitos, hace su altar de muertos con la finalidad de tener un concurso. Sinceramente, la niña de los plumones, a mí no Ajá. sé si conocen el concepto, pero es la niña de la escuela que siempre le gusta decorar y tener muchas cosas para escribir, marcadores, etcétera. Entonces, como niña de los plumones, a mí me encantaba esta parte. Siempre preguntaban quién quiere participar, yo siempre quería participar. Y cuando lo piensas desde afuera, ver a niños muy, muy pequeños, desde los 6 años hasta los 11 años en la primaria, ver a niños muy pequeños dibujando calaveras, esqueletos, hablando de la muerte y de sus familiares que ya murieron, creo que es un poquito impactante si lo ves desde otras culturas. Creo que eso es muy como la base que nos hace estar tan familiarizados también. Claro que en tu casa tienes la celebración, se habla mucho de la celebración en la casa, en la familia, pero también está afuera, en la escuela. Entonces, cada año se hace el concurso y es una competencia muy amigable y bonita entre niños, porque es quién decora mejor, quién tiene el mejor tema, porque también tienes que decidir un tema, una figura representativa, Frida Kahlo. Yo recuerdo que nosotros hicimos una vez de lucha libre, fue muy bonito. Esta parte me gusta muchísimo. ¿Tú lo viviste igual? Ok. Sí, también definitivamente mi nivel de compromiso en la primaria fue muy distinto, porque justo yo no era un niño muy interesado en la decoración y demás, entonces mis tareas se limitaban a, ok, recorta estas tres fotos. Viste que también necesitabas gente que dijera como de, ok, tú vea como las mandarinas. Entonces mis vivencias son un poco más limitadas en ese sentido, pero en la preparatoria
la preparatoria es nuestro high school. El tercer año, el último año de la preparatoria, tomas el camino que te va a separar del resto. Tenemos 4 áreas. Evidentemente yo estaba en el área de artes, porque la lingüística es un arte. Y fue muy interesante porque hicimos una ofrenda con una crítica social muy fuerte. Era una calavera que estaba vomitando petróleo y el cempasúchil era como el petróleo quemándose. Era una metáfora visual. Era un mural como los de Siqueiros que tienen elementos fuera. Era evidentemente la ofrenda menos tradicional. Ganamos el concurso. Ese Wow. año específico, porque de verdad, bueno, yo evidentemente solo aporté algunos versos que se podían poner y la actitud. Evidentemente a los 17 todavía no era una persona muy motivada en tareas físicas, incluso las artísticas, o bueno, tenía compañeros que ya tenían un perfil de artista muy claro, entonces había gente que pintaba de manera excelente, ¿no? Que tenía una visión, una proyección del espacio asombrosa, pues que mejor dejar a los profesionales que se encarguen. Entonces, pues, vamos a hablar de los elementos de la ofrenda en un momento, pero nosotros quitamos todo lo de la ofrenda. Era una ofrenda que solo ocupaba el piso y la pared, ¿no? Y con la pared se hacía como una proyección que daba la idea de la pirámide. Estaba muy cool, fue Sí. muy interesante. Pusimos fotos de gente que no conocíamos, como en una metáfora de que todos morimos. Ya sabes, algo que a los 17, 16 dices, wow, claro, le estoy cambiando todo, pero que tus amigos te dicen como, estás bien. Y sí, justo con lo que quiero cerrar este fragmento es que Día de Muertos es parte de nuestra vida social, no es una celebración en el sentido más típico de la palabra. Por ejemplo, si lo pensamos con Thanksgiving, no sé hasta qué punto eso es algo que se saca de la casa, ¿no? No sé hasta qué punto es algo que también haces con tus amigos en la escuela o con tus compañeros de trabajo, independientemente de si son tus amigos o no. Porque Día de Muertos sí es esta oportunidad de salir y hablar con ellos y decir, ok, ¿qué vamos a hacer para esto? Vamos a poner velas, no se puede por políticas del edificio, vamos a poner decoración, etcétera, 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 ¿no? Y siento que es algo que sí vale la pena siempre como involucrarse. Yo no soy de nuevo una persona que se involucre mucho en fiestas, pero Día de Muertos es mi festividad favorita, entonces siempre trato de impulsarla, ¿no? Si no es yo mismo, siempre trato de incentivar, encourage a las personas alrededor mío para... Sí, vamos a hacerlo. Bien, ¿algo más que quieras agregar de esta sección, Tess? Pues también esto que dices de cómo hiciste el altar, tu Ajá. también es algo muy bonito y creo que muy social. Ver con tus amiguitos, compañeros de la escuela, cómo vas a crear la estructura, porque no hay una sola forma. Puedes usar mesas, puedes usar cajas. Alguien tiene que traer la idea de cómo estructurar esto. Y no sé, toda esta como organización social también es parte de la celebración. A mí me gusta mucho. Siempre hay alguien encargado de las flores, encargado de las mandarinas, de la comida. La persona que no quiere complicarse mucho, que probablemente era tu caso, trae las flores y ya, porque es lo más Sí, caro y lo más fácil de conseguir. Sí, me gusta mucho. justamente, bueno, y eso nos da pie al segundo tema del día de hoy, que es que no hay una celebración de Día de Muertos, ¿no? Día de Muertos es una excusa o un periodo para celebrar, pero la celebración es libre, ¿no? Voy a contar muy rápido esto. Algo que me parece muy increíble es que muchas personas, incluso en México, no se dan cuenta de que Día de Muertos es una tradición viva y heredada. Viva quiere decir que sigue modificándose. No es como, por ejemplo, Navidad, que es una tradición estática, es decir, se celebra de una manera muy específica, en un día muy específico,
con rituales muy específicos, ¿no? Dentro de comunidades. Día de Muertos es algo que algunas personas celebran así y otras personas celebran de otra manera. En los mismos espacios y en las mismas comunidades. Por ejemplo, mi familia es de Oaxaca y en la región donde mi abuelo nació y creció, que es una región específica de Oaxaca, ni siquiera es la ciudad, tenían tradiciones muy específicas que al llegar a Ciudad de México y mezclarse con las personas de ciudad, da una tradición única para mi familia, ¿no? Nosotros celebramos los 3 días, primero, segundo y 3 de noviembre, de maneras distintas, muy específicas, y mi familia es bastante intensa. Hay una producción casi gubernamental en el posicionamiento de la ofrenda, que está bastante interesante, pero me sorprendió mucho cuando crecí y preguntaba a mis amigos, hey, ¿qué hacen ustedes hoy? Era 1 de noviembre y me decían, pues nada, porque Día de Muertos es mañana. Porque para mí, incluso para mis vecinos, había diferencias en la manera en que se abordaba esta tradición, ¿no? Y bueno, este es nuestro siguiente segmento. ¿Qué tienes tú para decirnos, Tess, para contarnos? Sí, yo creo que como local, darte cuenta de que cada persona celebra diferente también es muy impactante. Yo soy de San Luis, es un estado al norte de México. Ahí creo que es muy estandarizado que ponemos el altar, puede ser el 1 de noviembre, pero lo importante es el 2 de noviembre, como tú dices. Y para mí toda mi vida fue poner la comida en el altar que no se toca porque es para los familiares muertos. Visitantes, ¿no? Los Invitados, vamos a visitantes, los llamarlos. invitados, ¿no? Invitados. Ajá. Y toda mi vida fue así, pero cuando comencé a conocer gente de otros lugares, ya en la universidad, en la maestría, ahora en Ciudad de México, me di cuenta de que no es la misma fiesta para todos. Es una celebración que cambia con cosas tal vez sutiles para algunas personas pero que para mí hacen un cambio completo. El tipo de pan, por ejemplo, en mi estado el pan es con forma de cuerpo Persona. humano. Sí, eso es bastante impresionante una vez que lo conoces. Tu pan de muerto es una persona muerta. Literal, esto sabes. Sí, exacto. Ajá. Y el azúcar es rosa o roja para simular la piel. En cada estado resulta que es diferente y tenemos el pancito redondo con las texturas arriba que son como huesitos, pero no es la única, hay muchos tipos de panes. Entonces, al menos en mi estado, así es. Tenemos la celebración el 2 de noviembre, la más importante, y el uno no es tan relevante. También en mi estado, en la parte que no es ciudad, la llamamos la Huasteca Potosina. Es una parte muy tropical, con un clima muy cálido. En esa zona hay una celebración que se llama Chantolo, que es Día de Muertos, pero obviamente toma el nombre de como las raíces indígenas. En este momento es una mezcla de lo católico y lo prehispánico, pero cuando escuchas Chantolo es la celebración de la Huasteca en los pueblos indígenas o pueblos menos citadinos, vaya. Entonces, Chantolo recientemente, los últimos 2 años, el gobierno de San Luis Potosí ha intentado traerlo a la ciudad y eso me parece fantástico porque lo sacaron de la Huasteca y tiene tradiciones también muy específicas. Por ejemplo, creo que lo principal es un baile con máscaras grandes y muy representativas. Hay una máscara de cráneo, una máscara de diablito, una máscara de cráneo para una mujer embarazada. Ok. Hay muchísimos personajes muy establecidos. Entonces, creo que eso no está en ningún otro estado. Habrá cosas similares, pero eso es especial. Ok. Eso es bastante curioso. Claramente, sí, he escuchado Chantolo porque además toca otros estados, ¿no? Chantolo además toca un poquito otros estados, ¿no? Creo que Hidalgo.
exacto. Que me da mucha risa que también hay una Huasteca Potosina en Hidalgo. Pero Increíble. ya descubrí que había muchas huastecas con una película, ¿sabes cuál? ¿Cuál? Los tres huastecos de Pedro Infante. Son las tres regiones Ok. huastecas. Ok, sí hay otra, eso me quedé pensando. Pero bueno, wow, sí, definitivamente es algo súper lindo que Día de Muertos sea un evento que tiene diferentes facetas dependiendo de dónde lo vivas, ¿no? Por ejemplo, Musquis, la gente que va a Musquis, que es como la celebración más famosa, o Oaxaca o incluso Puebla, súper cool. En la Ciudad de México, la tradición se ha homologado un poco con la cultura citadina, que a mí me parece también fantástico. Es debatible, creo, hasta qué punto se utiliza como más una temporada de marketing, pero por ejemplo, en los Levi's o American Eagle de la Ciudad de México ponen cempasúchil, que es la flor, en todos lados, ¿no? Que es algo que dices, bueno, vale la pena. Y, ok, ¿qué opinas de la mezcla con Halloween? ¿Te parece polémico, difícil, fácil? ¿Tienes alguna opinión? Sí. Controversial. A ver, otra vez. Depende, nuestra percepción de esta celebración depende mucho de la región en donde estás en México. Entonces, en el norte, especialmente en la frontera, creo, somos más flexibles con Halloween, porque tenemos muy cerca a nuestros vecinos de Estados Unidos y realmente nosotros crecimos con esto bastante normalizado, Ok, pero debo decir que sí tuve un momento de mi vida donde la religión católica era parte de mí, ok, muy, muy fuerte, y sí tuve esta conversación sobre qué tan bueno, hablando en términos culturales, mezclar cosas de Halloween con Día de Muertos. Y la respuesta en general de esta comunidad en la que yo estaba, que era muy religiosa, muy católica, estaban completamente en contra. No solo en contra, em, quienes viven en lugares muy conservadores donde la religión es muy importante todavía, probablemente entiendan que el Halloween no solo es algo que no nos gusta mezclar, es algo que tenemos que evitar. esconder, Ajá. evitar, sí. Entonces, en este tipo de lugares no está bien visto, pero eventualmente cuando crecí y tuve otros círculos sociales, me di cuenta de que no está mal. Así es la cuestión cultural. Esa es mi opinión. Tenemos muchas cosas en común con las raíces, sobre todo, ¿no? Vamos a decir paganas, por ponerle un nombre. Lo pagano y lo prehispánico a veces se encuentran, ¿no? Entonces, para mí no está mal, pero sé que no es la opinión más popular. Ok, sí, de hecho este podcast va a ser cancelado después de Ah, tu, perdón. Tengo mi... de tu declaración. No, he de decir que para mí nunca representó un problema eh, Ajá. y me parece muy chistoso porque yo cuando crecí y tenía 5 años ya era mi abuelita diciendo es que la gente ya celebra Halloween y todo el mundo diciendo como, no hagas caso, es tu abuelita, ¿no? Tiene ideas muy... Entonces creo que algo que me dio mucha risa, a algún punto me pareció muy curioso, es que sí crecí con en la escuela algunos profesores o profesoras muy mayores que sí decían no celebren Halloween, nuestra celebración es Día de Muertos, somos mexicanos, etcétera, etcétera. Pero para mí, niño de ciudad, era lo mismo de, bueno, no le hagas caso a tu profesor, tiene más de 80 años, viene de otra época. Entonces, me dio mucha risa cuando esta pregunta y al hablar con personas de la universidad o de la preparatoria que no venían de la ciudad, sí tenían un conflicto de, es que a mi familia no le gusta que celebre Halloween. No, no es que celebre, que vaya a fiestas o que lo mezclen, ¿no? Cuando para nosotros creo que teníamos muy claro, una vez que se acepta, que Día de Muertos es como una parte social, familiar y en otros aspectos.
al final de cuentas la celebración es poner el altar, comer con los muertos, con las personas que ya no están, recordarlos, etcétera. Y Halloween es lo que se veía en las películas, que no tiene nada que ver, ¿no? Literalmente. Se parecían y eran en la misma época, pero no hubo un momento donde los mezcláramos. Nunca decíamos como vamos a ir a un Halloween slash Día de Muertos fiesta, ¿no? Cuando eras Entonces, niño, perdón que te interrumpa, pero cuando eras dime. niño, ¿pedías calaverita o pedías... Sí, sin ningún problema vestido. Es muy lindo. En México también tenemos la celebración de... Sí, y se llama pedir calaverita porque The Little Pumpkin We Have es normalmente una calavera. Entonces lo que pides es que lo llenen. Y es muy común, he de decir, en México que la gente te dé dinero. Porque lo pides en la calle a la gente que va pasando y claramente las personas no pueden traer bolsas de dulces en la calle camino al trabajo. Entonces le dan dinero a los niños. Eso me parece también muy cool, muy interesante aproximación al evento. Entonces, sí, justo, eso era por Día de Muertos, no por Halloween. Y, en fin, vamos a pasar al siguiente tema, que es, lo vamos a ligar con esto, porque somos ya increíbles. Nuestra segunda emisión y tenemos un manejo brutal del programa, que es historias de terror y magia en la vida cotidiana, ¿no? ¿Quieres hacer la presentación de este bloque tú, Tess? Creo que es tu tema. No, Te porque... cedo el micrófono imaginario va para ti. Gracias, Joaquín. No. Bueno, yo sé que Día de Muertos habla más como de los familiares que ya se fueron, que no están con nosotros, pero esa como línea delgada entre una celebración tradicional y la espiritualidad o las creencias de algo más allá, como que conectan todo con nuestra cultura, la parte de nuestra cultura que es bastante, no sé cómo decirlo, esotérica, espiritual, conectada con otras cosas, ¿no? Entonces siempre, al menos en mi caso, siempre que hablamos de en Día de Muertos, siempre hablamos como realmente de fantasmas, brujas, cosas paranormales, si quieres decirlo así. Porque, por ejemplo, cuando estamos en mi casa, en la casa de mi mamá, cuando voy de visita a San Luis, y hablamos de Día de Muertos y de si vamos a poner el altar o no. Ah, para esto también me gusta mucho que en cada casa el altar es diferente. Como tú mencionaste, hay una jerarquía un poquito no dicha, Ah, implícita, sobre quién va arriba del altar. La persona que pones arriba del altar es la persona más importante de la casa, hablando en términos afectivos por alguna razón. Entonces, en la casa de mi mamá, en mi casa, en la casa de mi hermano, el altar tiene hasta arriba a mi papá. ok. Y abajo, en los otros niveles, a las personas menos importantes, no tan relevantes en el círculo familiar. Pero en la casa de mi abuela, la persona hasta arriba va a ser mi abuelo, después mi papá. Entonces, me gusta mucho que cambie. Entonces, cuando estamos hablando de el altar que vamos a ponerle a mi papá, pero no significa solo mi papá, pero ustedes entienden, es el más importante. Siempre hay historias sobre los sucesos paranormales que vivieron diferentes personas de la familia después de la muerte de mi papá. Y así empiezan, ¿no? Las historias como de fantasmas, de terror, etcétera. Entonces, les voy a compartir una historia sobre estos sucesos. Meses después de que falleció mi papá, todos vivíamos juntos todavía, mi hermano, mi mamá y yo, y comenzaron a suceder cosas. No sabemos si es una cuestión real, si fueron fenómenos que tienen una explicación completamente lógica, pero es importante decir que nosotros como mexicanos, muy en el fondo, sí creemos en estas cuestiones espirituales, sí creemos que los espíritus de nuestros familiares vienen a visitarnos. Y puede sonar un poquito como loco, especialmente
ahora en 2025, pero creo que es real, creo que muchas personas se sienten así. Tú me dirás si tú también lo sientes, ¿no? Pero eh, resulta que en Día de Muertos pusimos el altar para mi papá en la casa de mi mamá y usualmente tú sabes a qué huele un altar. Huele a flores, huele a naranja, a mandarina, olores otoñales. Y pusimos el altar, todo bien, con la comida que le gustaba a mi papá, un poquito de tequila, un poquito de cerveza, que también son parte del altar. Y de pronto, al día siguiente, el aroma cambió completamente. Entonces, yo no lo pensé, pero mi mamá lo trajo a la conversación. Ella dijo, huele diferente, significa que tu papá vino a visitarnos, porque este aroma no es de la casa, no es del altar. No olía mal Ajá, y pudo haber sido, no ajá. sé, algo en la comida, pero no olía mal, no olía a comida echada a perder o a ninguna otra cosa, solamente diferente. Entonces, ese tipo de, como de historias son muy comunes en las familias mexicanas, como, ay, nos vinieron a visitar ayer en Día de Muertos. No sé cómo es para ti. Sí, justo algo que me ha sido un poco complicado explicar a otras personas de culturas distintas es que para nosotros la magia es un elemento cotidiano. Quiere decir que sí, justo cuando estás en Día de Muertos y estás comiendo frente al altar, tienes que decir provecho una vez que te sientas porque hay otra persona contigo, ¿no? Y hay ciertas fórmulas de respeto. Por ejemplo, en Día de Muertos no te peleas con tu familia porque tienes visitas. Día de Muertos no dices mentiras, ¿no? Porque te están viendo las personas que ya no están. Y es algo con lo que creces y va más allá del si crees que es cierto o crees que no. No es una creencia como eh, en otro aspecto los horóscopos, de, creo en esto y hay una ciencia detrás, porque incluso si lo quisieras explicar, no sé si podrías, no sé si podemos explicar esta relación, porque es algo inmerso en nuestra cultura y normalmente las aproximaciones de creencias van en otro sentido, ¿no? ¿Crees que esto es real? ¿Te parece que hay un cambio? No me interesa si es real o no, para mí es parte de mi vida, es parte de la forma en la que crecí, voy a seguirlo porque eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, evidentemente, sí hay muchas historias de fantasmas en estas épocas porque la temporada se presta, muchas de las cuales no son terribles. Por ejemplo, un hermano de mi mamá murió y creo que cada año, cuando se cumplía el año de que él había fallecido, alguien tocaba a la puerta, ya sea de mi casa o de la casa de su esposa, ¿no? Mi tía. Que es algo que puede ser, tal vez alguien siempre tocaba en las tardes en nuestras casas y solo recordamos, ¿sabes? Pero sí se vuelve también de cierto, hasta cierto punto, algo que no cuestionas y que tampoco crees, no vas a hacer nada al respecto, es solo parte de la vida, ¿no? A mí me parece también muy lindo como que en Día de Muertos cocinan la comida que le gustaba a la persona que ya no está. En mi casa, por ejemplo, sí compran muchos cigarros Sí, sí. de una marca para un tío que falleció. Probablemente hay el chiste de que se pone la cosa que se llevó a la persona en su honor. Es asombroso, es increíble. Y bueno, es algo bastante lindo porque también está contar historias es una forma de recordar, ¿no? Y cuando las personas ya no están, tenemos una tendencia a siempre idealizarlas y verlas como seres impuros, impolutos. Y justo estos momentos son como, ¿recuerdas que Era un no había borracho. viernes que llegara sobrio a la casa y ahora que es él tocando, ¿no? Entonces es un momento relajado para recordar la muerte, para recordar a los que ya no están. Y me parece que es mi fecha favorita, tanto para estar en México como para celebrar. Hay mil cosas de las que no pudimos hablar en este espacio porque de verdad podríamos escribir un libro, grabar una película. Si podemos cerrar con algo es que es una tradición viva, es algo que está pasando, algo que modificamos nosotros,
que llevamos a otros lados y es increíble, me encanta el Día de Muertos. Y tengo un tatuaje de Día de Muertos, lo pondremos si tenemos ¿Ah, chance sí? por acá. Sí, tengo una calavera con cempasúchil enorme. Entonces, ¿algo que quieras decir para cerrar, Tess? Bueno, un comentario más de cuando hablo con estudiantes o en general personas que no son de México. Sí, creo que todavía está la idea de que es una celebración muy feliz. El comentario de me gusta que la muerte para ustedes es algo feliz. No, no lo creo así, al menos es mi perspectiva. Sí celebramos porque hay colores y estamos como en familia hablando más o menos como, no llorando, vaya, sobre las personas que ya no están, pero sí creo que una parte muy importante, al menos adentro, en el altar, cuando tienes como esta convivencia con o interactúas con el altar. Creo que mucho de esto también es como solemne, no precisamente que estamos riéndonos y tocando música o algo así, no, hay una parte muy solemne, sobre todo en la celebración en casa. Afuera sí, afuera tenemos muchas cosas, pero en Sí, casa justo algo que no mencionamos, perdóname que te sí, interrumpa y a sí. nuestra audiencia también, es que, bueno, probablemente tú y yo no, pero tú y yo somos la primera generación que rompe la relación católica con Día de Muertos, ¿no? Mi Mm, familia va a misa en Día de Muertos. Entonces, justo lo que dices es curioso porque creo que aquí hay un punto interesante en que nosotros cortamos la relación con la Iglesia Católica en Día de Muertos, pero mantenemos la solemnidad de la celebración. No se ha frivolizado o banalizado completamente, pero que no vayamos a escuchar misa no significa que sea cualquier cosa, ¿no? Sigue siendo una parte no sagrada, pero sí importante, respetuosa, formal de Día de Muertos, ¿no? De nuestra celebración. pero sí, Para... Ujú, lo dijiste sí. perfecto. Sí, justo lo recordé mientras lo decías, dije, ah, claro, porque ya no. O sea, recordamos con alegría. Sí, es la última de nuestras fiestas santas, ¿no? Porque ni Semana Santa. No, semanas. Sí, es para pecar, ¿no? Completamente. Bueno, vamos a cortar por acá antes de que alguien saque algo fuera. Muchas gracias por escucharnos. Tienen la transcripción. eh, esperamos en algún rincón. Ya platicaremos luego. Nos vemos luego. Bye. Bye bye.